Bendiciones del Señor, mis hermanos, amigos que nos están sintonizando, recordándoles que somos Eclesía, Pastores Unidos desde acá de San Juan, Zacatepeques, Guatemala, siempre con la intención de escudriñar la palabra del Señor, aprender más de ella y luchar por llevar al terreno de la práctica lo que su palabra dice, ¿verdad? Así que acompáñenos hoy nuevamente. Hoy estaremos en Mateo capítulo 10 versos 24 y 25, donde el Señor pues nos pone a sus discípulos, ¿verdad? Gran desafío y nos hace entender y saber, así como lo hizo con sus discípulos, pues también a nosotros nos lo hace saber, ¿verdad? De lo que implica, ¿verdad? Ser discípulo del Señor, ¿verdad? Así que por favor no se vaya, quédese con nosotros, pero antes vamos a orar, a poner en las manos del Señor este tiempo de reflexión bíblica. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana, dándote las gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad nuevamente de estar en contacto con ella y pedimos que tu Espíritu Santo nos evidencie, nos muestre qué mandato hay para nosotros, qué palabra de aliento hay para nosotros, Señor. Y por supuesto pedimos que nos ayudes a llevarle al terreno de la práctica lo que hoy podamos aprender. En Cristo Jesús oramos. Amén. Le decía que íbamos a estar en Mateo 10, 24 y 25, donde dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Dice allí el escritor, ¿verdad? Y es interesante lo que el Señor pone ahora, ¿verdad? Me encanta ver la palabra del Señor y conocer a Dios, porque Él no oculta nada, ¿verdad? En cuanto a su llamado, Él ha dejado todo bien claro, ¿verdad? De tal manera que en la carrera cristiana no nos debe extrañar absolutamente nada, puesto que Dios ha puesto todo sobre la mesa y eso es lo que Él hará ahora. Realmente en la palabra del Señor, pues ya se le ha visto a Él, ¿verdad?, en su manifestación gloriosa, y ahora pues el Señor hablará aquí de pues la situación, la cruda realidad de la situación actual. Lo que Jesús ya ha dicho a los discípulos es que serán entregados a los tribunales, perseguidos hasta por sus propias familias, odiados, azotados y aún muertos. Y lo que está a punto de decir acerca de los insultos que tendrán que soportar no debe ser motivo de extrañeza ni de queja para ellos, ¿verdad? No debía extrañarles. Jesús les dice que es inevitable, ¿verdad? Es inevitable y hasta cierto punto lógico que estas cosas les puedan pasar, ¿verdad? O les pasen. Y lo es porque le pasaron al mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Si le pasaron a Él, ¿por qué a nosotros no? Existe un estrecho paralelismo entre la vida de Jesús y la vida de los discípulos. Como seguidores suyos, van a participar de todo lo que Cristo participó, para bien o para mal, ¿verdad? Ellos experimentarían, y por qué no decirlo, aún hoy, ¿verdad? Con ciertas diferencias, por supuesto, ¿verdad? Pero existe una estrecha relación entre el esclavo y su amo, entre el alumno y su maestro. Hay una estrecha relación. La descalificación del uno supone la vergüenza del otro. Así es con Jesús y los discípulos, lo mismo sucede. Estos salen como representantes de Él, llevando el mensaje que han recibido de Él y actuando bajo su autoridad. Los discípulos van en representación de Él,
bajo la autoridad de Jesús, ¿verdad? No de otro. La misión del siervo es una extensión de la del Señor, fíjese usted. Es decir, la misma misión que tuvo el Señor Jesucristo, pues es la misma que tiene el discípulo, el siervo del Señor. Su sufrimiento también lo será, ¿verdad? No es solo una cosa. Los discípulos deben esperar que su predicación provoque en la gente las mismas reacciones que provocaron las predicaciones de Jesús, las mismas. Están destinados a compartir, a ser impopulares, ¿verdad? Al igual que su maestro. A eso fueron llamados también, están destinados a eso, no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, mis amigos, mis hermanos, somos o tenemos una similitud como discípulos, o deberíamos tener una similitud con Cristo, ¿verdad? No solo en cómo vivió Él, sino también lo que sufrió Él, ¿verdad? Ahora, ¿a qué aspira el alumno? ¿A qué aspiramos nosotros como discípulos? El gran propósito que Dios persigue en nuestras vidas es transformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, ¿verdad? La meta que Dios tiene para con todos los cristianos, para con todos sus hijos. Usted puede corroborarlo en la palabra del Señor, por ejemplo, Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18. Como consecuencia, nuestra gran aspiración debe ser también parecernos a Él. Debemos aspirar todos a parecernos a Él. La máxima, es decir, el éxtasis o la cima de la primera parte del versículo, dice: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor, ¿verdad? Esto fue repetido por el Señor en varias ocasiones, siempre con la intención de indicar el parecido que debía existir entre maestro y siervo, pero con diferentes matices, obviamente, ¿no? Sin embargo, hay similitud, ¿verdad? Hay mucho parecido. En Lucas 6:40, el énfasis recae sobre el parecido de carácter. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro, dice allí el escritor, ¿verdad? O, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, hablando del parecido que debe tener el siervo o el discípulo con su maestro, ¿verdad? En cuanto a su servicio y su actitud en el servicio, cuando el Señor les dice, un ejemplo os he dado, cuando le lavó los pies, ¿verdad? A los discípulos, dijo: ejemplo les he dado, si yo siendo el maestro le he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben hacerlo, ¿verdad? Entonces, el discípulo, el alumno, está llamado a ser como su maestro, a imitar a Jesús, ¿verdad? En cuanto a su servicio y su actitud en su servicio. Usted recordará que actualmente hay una alabanza, hay un canto que dice: quiero ser más como tú. Esto ese canto, de hecho, ese título está maravilloso, pero debemos recordar que nuestra transformación a la imagen de Cristo implica no solo compartir su carácter, sino también tanto las luces como las sombras de su ministerio. Es decir, por un lado, pues sí, queremos ser como Él, pero no solo en carácter, no solo en sus triunfos, victorias, no, también en su sufrimiento. Debemos ser como Él, ¿verdad? Que es el desafío, es el reto del discípulo de Jesucristo, mi hermano. Lamentablemente debemos de decir que hoy por hoy, pues, queremos el beneficio, mas no el sacrificio, como discípulos. Es decir, yo quiero estar en el cielo, yo quiero llegar al cielo, pero no quiero sufrir como Cristo sufrió. Y el llamado aquí del Señor es a eso,
a que sí o sí, no solo participaremos de las glorias de Él, sino también de sus sufrimientos. Y por eso le decía al principio, a mí me llama la atención eso y me encanta, porque el Señor nunca nos ha ocultado nada. Nos llama a ser sus hijos, pero Él nos ha dicho claramente, en el mundo tendréis aflicciones. Eso nos dijo Él claramente, ¿verdad? Así que mis hermanos, mis amigos, bendito Dios, porque pues en este mundo hemos sido llamados a ser testigos de Él, pero también a padecer como Él padeció, a tener esa similitud, ¿verdad? Así que, por eso Juan, en capítulo 15, verso 20, el énfasis recae sobre el parecido en la persecución. Acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Vea, aquí el énfasis está hablando de que habrá un parecido en cuanto a persecución, y se lo está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Así como me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. Mire qué linda la palabra del Señor. Somos llamados entonces no solo a compartir la gloria de Cristo, sino también su padecimiento. Romanos 8:17, puede leerlo ahí en casa, ¿verdad? No solo su trono, sino también su muerte. También su muerte. Puede leer también 2 Timoteo 2:11 y 12. Nunca seremos como Él si no le seguimos. Y seguirle implica llevar su cruz. Bien dijo nuestro Señor, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ser como Él, hermanos, ser como Él implica involucrarnos en la oposición y persecución que el mismo Cristo soportó. Eso implica. No podemos imitarle sin sufrir con Él. No podemos, ¿verdad? Decir, yo imito a Cristo, ¿verdad? Pero no estamos dispuestos a sufrir. Así que, ánimo, mi hermano. Yo no sé qué esté experimentando usted ahora mismo, ¿verdad? Es que me hablan de mí, dicen esto, dicen lo otro, han intentado aquí, han intentado allá. Bendito Cristo. Y el Señor también en su palabra dice que somos bendecidos cuando somos vituperados por Él, ¿verdad? Cuando sufrimos por su causa, ¿verdad? Bienaventurados, ¿verdad? Si sufrimos por su causa. La frase, le basta al discípulo, conlleva la connotación de conténtese el discípulo, ¿verdad? Conténtese el discípulo. Puede significar que los discípulos deben estar contentos si el trato que sufren no es peor que el de Jesús. En la antigüedad, déjeme decirle, en la antigüedad, los miembros de la clase mandataria tenían muchos privilegios. Entre ellos estaba el derecho a ser procesado y ajusticiado con dignidad, es decir, evitarle un sufrimiento, ¿verdad? Lo procesaban y si era condenado, pues uno de los privilegios de los mandatarios en aquel tiempo era evitar tanto sufrimiento en la condena, ¿verdad? Era esa, por eso ajusticiado con dignidad, y a no ser sometidos a las formas más extremas de tortura y humillación, como por ejemplo, morir en una cruz, ¿verdad? Y ahí el ejemplo, ¿verdad? Pablo, como ciudadano romano, sufrió el martirio mediante la muerte rápida de la decapitación. O sea, Pablo disfrutó, por así decírselo, de ese privilegio, ¿verdad? En cambio, otros apóstoles tuvieron que soportar la larga agonía de la crucifixión. Eso les tocó a ellos. Según este sentir, Jesús está diciendo que si el Señor está sujeto a malos tratos, lo lógico
es que los discípulos también, como simples siervos, recibirán tratos aún peores. Si pues resulta que no sus aflicciones no son peores, deben alegrarse. Es decir, si al discípulo sus sufrimientos o sus padecimientos no son peores que su Señor, alégrense. Por un lado puede significar eso la frase le basta al discípulo. Por otro lado, si su afán es ser como su maestro, deben ver el sufrimiento como una parte necesaria del cumplimiento de su deseo de ser como él. Deben armarse con el mismo propósito que Cristo y disponerse a padecer en la carne. Lejos de lamentar las consecuencias, deben recibirlas como un medio de transformación a la imagen de Jesucristo. Nosotros normalmente pensamos, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que el Señor nos va a transformar a la imagen de Cristo, pues pensamos que el sufrimiento de Cristo no es parte de, pero sí, pues pasaremos algo, ¿verdad?, de lo que Cristo sufrió, hermano. Por otro lado, el Señor pone un ejemplo ahí en el 25, en su segunda parte. El Señor pone otro ejemplo, ¿verdad?, y habla del insulto. Ya ha establecido el principio general, ¿verdad?, del Señor. Ahora Jesús procede a un ejemplo concreto, el insulto. Aparentemente a Jesús ya le habían llamado Belcebú, según Marcos 3:22 o Mateo 9:34. Cómo los fariseos atribuían los milagros de Jesús a un origen diabólico. Ahora aprendemos que no solo utilizaban esta idea como murmuración, sino también como un insulto. Y dice Jesús, si tratan así al dueño de la casa, ¿cuánto más insultarán a los de su casa? ¿Verdad? ¿Cuánto más a ellos? Parece ser, mis hermanos, parece ser que a fin de mostrar su desprecio hacia esta divinidad perversa, los judíos hacían un juego de palabras y le llamaban Baal Zebú, señor de las moscas o señor del excremento o de las heces. Con ello ridiculizaban a este Dios de la podredumbre. Con el paso del tiempo, y puesto que toda idolatría es una forma de culto a los demonios, los judíos llegaron a aplicar este nombre al príncipe de los demonios, es decir, a Satanás. Pero ahora ya habían rebasado el límite. Se han atrevido a aplicarlo a Jesús. Y el nivel, ¿verdad?, al que había llegado la religiosidad o los religiosos de aquel tiempo. Sin duda, pues, no tardarán en aplicarlo a sus seguidores. O sea, si al dueño de la casa lo habían insultado, ¿cuánto más a los de la casa? Es decir, si a Jesús ya le habían llamado Belcebú, o que en nombre de Belcebú él hacía lo que hacía, pues los seguidores no iban a ser la excepción. ¿Puede haber algo más indigno que esto? Que los hombres ridiculicen al mismo Hijo de Dios aplicándole un título infame reservado normalmente para el diablo. ¿Puede haber algo más indigno? Dice Jesús, si el propio Hijo de Dios, ejemplar, perfecto, intachable en su comportamiento y altísimo en autoridad moral, tiene que soportar tales insultos, ¿cómo puede el discípulo imaginarse que escapará de las descalificaciones y los insultos de los enemigos del Evangelio?
O sea, no puede ser parte de nuestra imagen, hermanos. Si al mismo Cristo lo insultaron, lo difamaron, pues ¿cuánto más los que anunciamos el Evangelio y los que lo hicieron en aquel tiempo? Si Jesús no es reverenciado, sus discípulos ni siquiera serán respetados. Aquí pues Jesús advierte a los discípulos que los insultos, mi hermano querido, son inevitables. Las difamaciones son inevitables, hermano, son inevitables. ¿Verdad? Claro, como humanos lo sentimos, a veces nos afecta, sí, pero vea, a mí me llama personalmente, déjeme decirle que esta reflexión, esta meditación bíblica me anima, me da ánimo, créame, porque pues si a Cristo se lo hicieron, como decimos nosotros en buen chapín, ¿qué corona tenemos nosotros para que no, verdad? Así que el nombre Belcebú puede haberse empleado como expresión de burla, pero entrañaba algo aún más serio: la calumnia de atribuir poderes maléficos a la obra salvadora del Señor. O sea, estas autoridades religiosas no estaban pensando en otra cosa más que, imagínese usted, llegar a acusar al Hijo de Dios de que la autoridad que él tenía no era una autoridad de Dios, sino procedía del diablo. Y lo hacían porque poner en tela de juicio los motivos, los métodos, el mensaje, el carácter de Jesús era la manera más barata y eficaz de rechazar su mensaje y dar una explicación alterna al ministerio de Jesús. En esto también, el discípulo no debe esperar ser diferente de su Señor, ¿sí? No debe esperar otra cosa el discípulo. Mira, hay algo que sucedió allá por el siglo XIX, donde se escribió, ¿verdad?, en contra de Lutero, en contra de Calvino, ¿verdad?, que esos hombres que propiciaron, ¿verdad?, la transformación, por así decírselo, ¿verdad?, la reforma, ¿verdad?, llamada protestante, y se escribió contra ellos unas cosas bien serias, hermanos, donde los condenaron al infierno, por así decírselo, ¿verdad? Y por supuesto, al protestantismo se le describió como una religión no agradable a Dios, sino una rebelión condenada por Dios mismo y digna de los terribles castigos de justicia. Así que, por lo tanto, mi hermano, cuando le insultan o se burlan de usted en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su negocio, se burlen porque usted es un discípulo de Jesucristo, recuerde que hicieron lo mismo con el Señor. Quizá le digan, es que vos sos un aleluya, o usted es un aleluya, usted es un hipócrita, esto y lo otro. No se preocupe, ya se lo hicieron a Cristo, ya se lo hicieron a nuestro Señor. Y eso que Él bien pudo haber fulminado a sus enemigos, pero lo soportó. ¿Y sabe por qué lo soportó? Para redimirnos a usted y a mí. Así que a nosotros ahora nos toca soportarlo por amor a Él. Sí, por amor a Él. Debemos soportarlo. Los primeros discípulos se sentían satisfechos porque tenían que soportar oprobios a causa de Cristo y eran tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Usted, mi hermano, regocíjese también en ese momento, cuando usted sea vituperado, cuando usted sea insultado, cuando usted sea despreciado por la causa de Cristo. Dele gloria a Dios, mi hermano. Sí, dele gloria a Dios, porque es por la causa de nuestro Señor
Jesucristo. Así que mi hermano, quizá usted estaba un poco desanimado. Ay, es que han hablado de mí porque yo le sirvo al Señor, han dicho esto, han dicho lo otro. Ánimo, mi hermano, ánimo. Siga sirviéndole al Señor, sírvale de acuerdo a la voluntad de Él. Sí, ánimo. Vea, ya el Señor también ya sufrió eso cuando estuvo en esta tierra. Los 12 también, más Pablo, lo sufrieron. En fin, es parte de ser discípulo de Cristo. Así que mi hermano, cobre ánimo, siéntase feliz, dichoso, bienaventurado, bendecido, porque también está siendo partícipe no solo de la gloria de Cristo, no solo de los beneficios de Cristo, también está padeciendo como Cristo lo hizo. Así que déjeme orar para concluir este tiempo de reflexión bíblica. Padre, te damos gracias en esta hora porque, ay Señor, pasan desánimos en nuestra vida, pasan pensamientos, cosas, Señor, que seguramente a ti no te han agradado porque nos desanimamos cuando escuchamos insultos, difamaciones, ofensas. Perdónanos, Señor. Y te digo que nos perdones porque hoy nos damos cuenta a la luz de tu palabra que si a ti te lo hicieron, Señor, ¿por qué a nosotros no? Si a ti te despreciaron, Señor, ¿por qué a nosotros no? Mi Dios, en el nombre de Jesús pido fortaleza para todos aquellos, Señor, que en este momento quizá hay palabras que han dañado, Señor, su servicio, su ánimo. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que esta palabra llegue a su mente y a su corazón de tal manera que a partir de ahora cobren ánimo y te glorifiquen y te den la honra y la gloria porque sus padecimientos y el sufrimiento, la difamación, el insulto es parte de ser tu discípulo, Señor. Ayúdanos, en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguirnos esforzando, a seguirnos extendiendo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos veremos en una próxima.